Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, nuevo vídeo y nueva sección. No vamos a hablar solo de libros. De hecho, este canal va a tener 3 secciones, esta es la segunda que inauguramos hoy, una que me apetece mucho. Una de las cosas que estudié en la universidad durante 5 años fue la carrera de Historia, y esto me proporcionó una ingente cantidad de conocimientos, me abrió la mente de una forma que no se puede explicar, se ha de experimentar. Y durante esos años, pues, descubrí muchos mitos que hemos creído a lo largo de la historia que han sido completamente falsos, ¿no? Como por ejemplo el tema de la Reconquista, como el tema de los esclavos y las pirámides de Egipto, que de hecho ese va a ser el tema del que vamos a hablar hoy. Entonces vengo aquí al canal a arrojar un poquito de luz sobre esas sombras que hemos creído, ¿no? a lo largo de toda nuestra vida. De hecho, lo curioso del tema es que incluso volviendo al tema de Egipto, durante el tiempo que estuve allí, en Egipto viviendo, pues había gente incluso que seguía pensando que quienes construyeron las pirámides fueron esclavos. Gente de allí, gente local o gente que llevaba mucho tiempo viviendo y que a lo mejor no eran locales, eran de países cercanos de la zona. Y gente con conocimientos, gente letrada, ¿no? Hablamos de una persona que a lo mejor no ha podido ir a la escuela. Entonces, me parece curioso. Y habrá alguno que siga diciendo que son ovnis. Pero no, ni son ovnis ni son esclavos. Eran trabajadores. La imagen de miles de esclavos construyendo lo que son las majestuosas pirámides de Egipto bajo el látigo de crueles capataces ha sido una narrativa de las más persistentes y erróneas de la historia, ¿no? Porque además es a nivel global esta creencia y ha sido alimentada por textos religiosos, por relatos históricos totalmente distorsionados o producciones cinematográficas, no solo de Hollywood, sino, como he dicho, de medio mundo, ¿no? Y esta idea tan simplista ha oscurecido una realidad que es mucho más compleja y menos trágica. Los verdaderos constructores de las pirámides fueron trabajadores especializados y obreros egipcios. Punto. Estaban organizados en un sistema estatal altamente eficiente y estaban debidamente remunerados. El mito de los esclavos tiene sus raíces en varias fuentes culturales y religiosas. En primer lugar, la tradición judeocristiana, específicamente hablamos del relato sobre el Éxodo, describe la esclavitud de los hebreos en Egipto. Aunque este relato menciona la construcción de ciudades para el faraón, en ningún momento hace referencia a las pirámides. Sin embargo, con el tiempo, pues ambas narrativas se acabaron fusionando en el imaginario popular. Luego, por otro lado, tenemos los historiadores griegos antiguos, ¿no? Como el famoso Heródoto, que contribuyeron a esa perpetuación de esta idea, ¿no? Escribiendo siglos después de la construcción de las pirámides, Heródoto mezcló pues, relatos de viajeros con elementos de fantasía y así acabó presentando pues, una versión muy dramatizada de la historia egipcia que enfatizaba en el uso de mano de obra esclava. Y en tercer lugar, por ejemplo, podríamos hablar de la era moderna, ¿no? Las producciones cinematográficas, como he mencionado antes, por ejemplo, los 10 mandamientos, ¿no? Pues al final consolidan esta imagen, ¿no? Estas películas pues, presentan a los esclavos hebreos como los constructores de las pirámides, pintando un cuadro bastante dramático de lo que al final resultó ser, ¿no? Pero resulta a la vez atractivo, ¿no? Para ese público global, ¿no? Aunque esté completamente alejado de lo que es la realidad histórica. Bueno, y aunque lo parezca, no me he teletransportado, es simplemente que he tenido que abandonar la habitación donde estaba grabando. Como iba diciendo, las investigaciones arqueológicas realizadas cerca de las pirámides, especialmente las de Giza, han desmentido categóricamente el mito de los esclavos. Las excavaciones han revelado restos de ciudades obreras donde vivían los constructores, ¿no? Y estas comunidades están planificadas en precisión y contaban con viviendas, con talleres, con panaderías, con cervecerías. Los restos arqueológicos muestran que los trabajadores además tenían una rica dieta en carne, en pescado, en pan, en cerveza. Esto indica que estaban bien alimentados y cuidados. Además, se han encontrado evidencias osteológicas que demuestran que estos trabajadores recibían lo que es atención médica cuando tenían lesiones propias del trabajo pesado. Y por si fuera poco, hay una evidencia brutal, ¿no? que son unas inscripciones humorísticas realizadas por los obreros en las piedras de las pirámides que revelan esta especie de ambiente de camaradería, ¿no? Por ejemplo, ponía los amigos de Khufu, la banda de los borrachos, ¿no? Esto muestra que había cierto sentimiento de equipo entre los constructores, que se organizaban en grupos, que tenían un fuerte sentido de orgullo y de pertenencia. Y ahora pasemos a hablar del papel del faraón. El faraón en el antiguo Egipto no era solo un líder político, sino era mucho más que eso, era la figura central en la vida espiritual del pueblo.
considerado lo que es un intermediario entre los dioses y los humanos. Representaba la encarnación viva del dios Horus, el dios halcón, hijo del mismísimo Ra, el dios del sol, del cual derivaba toda la autoridad divina, como el Júpiter romano o el Zeus griego. Y a través de este papel religioso, el faraón se encargaba de mantener el equilibrio cósmico, lo que se conocía como el Ma'at. También se encargaba de mantener lo que es la armonía universal, y esto aseguraba la paz en el reino y la estabilidad y el equilibrio, y cosechas abundantes y paz social. Uno de los rituales más importantes asociados al faraón era su participación en las ceremonias relacionadas con el río Nilo, la fuente de vida en Egipto. El Nilo no solamente proporciona agua, sino que sus crecidas anuales lo que hacen es fertilizar los campos al depositar limos ricos en nutrientes, permitiendo así el cultivo de cereales, de papiro y otros recursos esenciales para la vida en Egipto. En este contexto, el faraón realizaba el ritual del Hapi. Era una ceremonia dedicada a Hapi, el dios de la inundación del Nilo. Y durante este ritual, el faraón, acompañado de otros sacerdotes, ofrecía sacrificios, cantos, oraciones, todo esto para garantizar que la crecida del río fuera la medida justa, ni demasiado excesiva, lo cual podría crear inundaciones devastadoras, ni demasiado pobre, lo cual podría causar lo que es sequías devastadoras también. Este ritual no era solamente un acto religioso, sino también político. El éxito de las crecidas de Nilo se asociaba directamente con la capacidad del faraón para comunicarse con los dioses y asegurar la prosperidad de Egipto. Sin embargo, esta posición de poder absoluto no estaba exenta de desafíos. A medida que los faraones erigían grandes monumentos como las pirámides de Giza, comenzaron a surgir ciertas tensiones en la clase sacerdotal, especialmente en los sacerdotes de otros cultos, como otros cultos también importantes, como el de Amón, como el de Ptah, como el de Osiris, los cuales también buscaban aumentar lo que es su influencia política y religiosa. El periodo de las grandes pirámides culminó con lo que es la construcción de la tercera y última gran pirámide, la de Micerino. Era el nieto de Keops y el heredero de la tradición monumental de sus predecesores. Sin embargo, esta pirámide es significativamente más pequeña que la de Keops y Kefren. Este es un hecho que refleja el declive del poder absoluto del faraón frente a la creciente influencia de los sacerdotes. Según los registros históricos y arqueológicos, los sacerdotes, especialmente los del culto de Amón, convencieron a Micerino de que concentrar tantos recursos en la construcción de una pirámide era un acto que desviaba la atención y los bienes del reino de otros fines que serían más importantes tanto a nivel religioso como a nivel social. Estos sacerdotes argumentaban que el poder debía redistribuirse para fortalecer los templos dedicados a los propios dioses, ¿no? Lo que no solamente aseguraría la prosperidad espiritual del reino, sino que además también aumentaría lo que es el control sobre los recursos del Estado. Bajo esta presión, Micerino cedió parte de su poder a los sacerdotes, marcando un punto de inflexión en lo que es la relación entre el faraón y las instituciones religiosas. Esto también sentó las bases para un cambio político en Egipto, en el que los faraones posteriores comenzaron a construir tumbas mucho menos ostentosas y a priorizar templos dedicados a los dioses sobre las pirámides monumentales. Con el tiempo, los sacerdotes consolidaron lo que es su influencia y comenzaron a reescribir la historia en su favor. Para justificar su creciente poder, difamaron a la figura del faraón, presentándolo como un tirano, el cual explotaba a su pueblo y derrochaba los recursos del Estado en obras monumentales innecesarias. La construcción de las pirámides, que en realidad era un esfuerzo colectivo llevado a cabo por trabajadores especializados y campesinos egipcios bien alimentados y organizados, fue reinterpretada como un símbolo de opresión. Esta narrativa manipulada tenía un propósito claro: desacreditar la idea del faraón como garante del Ma'at y resaltar la necesidad de los sacerdotes como representantes de los dioses. Así asumirían un papel más central en lo que es la sociedad egipcia. Los sacerdotes no solamente controlaban los relatos históricos, sino que también perpetuaron esta imagen a través de inscripciones y tradiciones orales que sobrevivieron incluso después del declive del Egipto faraónico. Este mito, siglos después, ha sido absorbido por culturas extranjeras como la griega y la romana, que han reforzado la imagen del faraón como un déspota al servicio de su propia gloria. El mito de los esclavos y las pirámides se ha consolidado, como he dicho, aún más con la tradición judeocristiana, con los relatos como el Éxodo, como que narran la narrativa de los hebreos de Egipto, como con las películas, y aunque estos textos nunca mencionan las pirámides, la asociación fue inevitable, debido a la fuerza del mito y la ignorancia sobre las verdaderas condiciones de la construcción. Y podríais preguntar, ¿pero quiénes eran esos trabajadores? Si no eran esclavos, ¿quiénes eran? ¿Eran gente que se dedicaba exclusivamente a construir pirámides? No,
Los constructores de las pirámides eran generalmente campesinos egipcios que participaban en estas obras monumentales durante esos meses en que las tierras de cultivo están inundadas por el Nilo y hace que sea imposible el trabajo agrícola. Este sistema de trabajo es conocido como trabajo por turnos. Permitía a los campesinos contribuir al proyecto estatal mientras recibían alimento, alojamiento e incluso prestigio social. Lejos de ser un acto de coacción, la construcción de las pirámides estaba vista como un esfuerzo colectivo y un acto de devoción hacia el faraón y los dioses. Los faraones utilizaban estas obras para unir al pueblo y reforzar lo que es la ideología estatal, convirtiéndolo en símbolos de poder y espiritualidad. Si tuviéramos que hacer una reflexión final, diríamos que la historia no es simplemente un registro estático de hechos pasados, es un campo de batalla ideológico en el que vencedores, instituciones dominantes e intereses políticos moldean la narrativa que perdura en la memoria colectiva. El mito de los esclavos en la construcción de las pirámides de Egipto es un ejemplo paradigmático de cómo la verdad histórica puede distorsionarse, simplificarse y eventualmente incluso olvidarse por completo. Pero obviamente este no es el único caso. La historia está repleta de relatos manipulados que han servido como herramientas para legitimar poderes, perpetuar sistemas de creencia o justificar acciones políticas. La persistencia de estas distorsiones demuestra el impacto que las narrativas pueden tener en las sociedades, da igual que sean ficticias o incompletas. Una vez que se instalan en la conciencia colectiva, estas historias se convierten en mitos culturales que moldean tanto lo que es nuestra visión del pasado como nuestra idea del presente, ¿no? En el caso del mito de los esclavos y las pirámides, un origen que estuvo impulsado por un bien común, un trabajo en grupo remunerado, muy lejos de la imagen que han intentado fomentar en el pasado pues historiadores que buscaban dramatizar sobre esa historia, o en la época moderna una industria cultural interesada en vender relatos más impactantes que verídico, nos han llevado a esta situación. Es bastante alarmante que este fenómeno ha provocado que estas narrativas manipuladas puedan llegar a desdibujar lo que es nuestra capacidad de comprender la complejidad y la riqueza de las sociedades antiguas. Este reduccionismo al final no solamente niega el mérito de los egipcios que diseñaron y ejecutaron estas maravillas arquitectónicas, sino que también proyecta una sombra sobre el potencial humano colectivo para trabajar en pos a un propósito común. La manipulación de la historia también refleja la lucha por el poder en su forma más cruda. Los faraones fueron difamados por sacerdotes y otras élites tras su caída. Esta estrategia ha sido tan efectiva que los ecos de esa narrativa pues siguen vigentes a día de hoy. Del mismo modo, en otros contextos históricos, hemos visto que regímenes políticos han reescrito historias nacionales para consolidar lo que es su legitimidad o justificar sus acciones. Esto se traduce en una lección crucial. Quien controla la narrativa histórica, en gran medida, controla la identidad y la memoria de una sociedad. Es fundamental, llegados a este punto, preguntarnos qué otras verdades históricas han sido distorsionadas o incluso borradas por intereses particulares. Y más importante aún, ¿cómo podemos protegernos de esta manipulación? Bueno, en primer lugar, suscribiros y seguir el canal, porque vamos a seguir hablando de este tipo de cosas. Y en segundo lugar, pero más aparte, en un mundo saturado de información, lo que debemos hacer es desarrollar una mirada crítica hacia los relatos históricos, cuestionar sus orígenes y estar atentos a lo que podrían ser intenciones ocultas detrás de ellos. Las investigaciones arqueológicas, como por ejemplo las realizadas en las ciudades obreras de Giza, son un recordatorio al final de que la ciencia y la evidencia tangible son herramientas esenciales para desafiar las narrativas dominantes y recuperar la verdad. Cuando permitimos que las distorsiones históricas definan nuestra percepción del pasado, no solamente estamos traicionando lo que es la memoria de quienes nos precedieron, sino que también nos volvemos vulnerables a repetir los mismos errores. La historia manipulada puede ser utilizada como un arma para dividir, para desinformar, incluso para consolidar desigualdades. Así que reconocer este peligro es el primer paso para desmantelar los mitos que nos limitan y así poder construir un entendimiento mucho más justo y honesto con nuestras raíces. La historia, entonces, no debería ser vista como un relato inmutable, sino como un terreno en constante disputa que requiere de nuestro compromiso activo para poder esclarecerla. Al hacerlo, lo que estamos haciendo es honrar no solamente la verdad del pasado, sino también el derecho de las nuevas generaciones, de las generaciones futuras, a heredar lo que es un relato auténtico y enriquecedor de la experiencia humana. Digamos que la tarea es desafiante, sí, lo sé, pero también esencial porque comprender el pasado con rigor y empatía es la clave para poder construir un presente mucho más consciente y un futuro mucho más equitativo. La memoria histórica no es solamente un legado, es un derecho y es una obligación, es un acto de resistencia frente al olvido y la manipulación. Y en este canal estamos y estaremos del lado correcto de la historia.